Sí. ¿A ti te mataron de hambre? Mejor no te dediques a eso. ¿Qué vas a hacer cuando tengas necesidad? En nuestro país no es para el ballet y hay tantos obstáculos. Me daba cuenta que muchas veces los artistas mexicanos casi nunca regresan a México. Requiere de valor, de pelea. A pesar de no tener dinero, a pesar de todas las necesidades que tenía mi familia, tenía la capacidad de lograr ser uno de los mejores del mundo. Después llegué a Londres y lo llevé a lo más objetivo y lo más práctico posible, que fue lo que me permitió llegar a cenar con la reina en Londres. Pues Isaac, bienvenido de nuevo a México, a tu país. Nos encanta tenerte aquí siendo hoy este hombre que ha puesto en alto el nombre de México, que eres un referente de que en México también somos grandes y eres ejemplo de esa tenacidad, de compromiso, de grandeza, y pues de eso nos gustaría hablar un poquito, porque como tú bien sabes, estamos contando estas historias que nos enorgullecen a los mexicanos, pero sobre todo que dan ejemplo de que las cosas se pueden hacer distintas, de que uno es dueño de su propia historia. Y me gustaría empezar pues en el inicio de tu vida. Sabemos que tienes 10 hermanos, que vienes de una madre y padre, ambos bailarines, y que tu madre tomó una decisión pues diferente de educarlos en casa. ¿Cómo fue para ti eso y cómo te fue llevando hacia la carrera que tienes hoy de bailarín? Bueno, primero que nada es un placer estar aquí platicando contigo y gracias por la oportunidad de contar una historia como la mía, porque como tú dices, las decisiones de mis padres fueron las responsables de una manera muy directa no solo de mi carrera, sino de también cómo he crecido y cómo he conocido sobre la vida. Y mis padres tomaron la decisión de educarnos en casa por varias razones. Una, la situación económica de mi familia, y dos, porque mi papá y mi mamá toda la vida pensaron que el sistema educativo público al que pudiéramos tener acceso era una limitante para el desarrollo del pensamiento crítico y también de los tiempos para poder construir y dedicarle tiempo a otras pasiones. Claro. Entonces, construyeron una barra de ballet en el patio de la casa, donde tendíamos la ropa y hacíamos un horario pues muy estructurado. Hacíamos 3 horas de escuela en la mañana, después hacíamos la clase de ballet, teníamos también un maestro que venía a la casa a darnos artes marciales y después normalmente yo hacía otra clase de ballet en la noche con mi papá. Y eso fue bien importante porque, uno, que hubo una cercanía importante con mis padres. Claro. Pasamos mucho tiempo juntos y mis padres también nos daban la libertad de estudiar sobre temas que nos interesaban. Y eso hacía que nuestro compromiso con la educación fuera mayor. Claro. Y me dio la oportunidad de descubrir el ballet y de dedicarme a ello de una manera muy seria a una temprana edad. Y nos certificamos con el sistema abierto de la SEP. Entonces, todos los años íbamos a las oficinas a hacer los estudios y curiosamente muchos de mis hermanos terminaron la secundaria mucho más rápido, hicieron carrera universitaria también mucho más rápido y nos dio obviamente la reputación en nuestra familia y en nuestros círculos cercanos y hasta en nuestro barrio donde vivíamos de locos, porque considerar no llevar a tus hijos a la escuela era una locura. Nos llegó muchas veces personas del DIF a la casa para ver si estábamos bien y qué era este experimento tan raro que mis papás estaban haciendo. Y curiosamente eso, yo le acredito a eso pues la mayoría de mi éxito hasta ahora. Por supuesto, ahorita me dijiste una palabra clave, ¿no? El pensamiento crítico. Quizá el sistema de hoy no enseña a que los niños puedan evaluar si una idea es buena o mala, si esa idea le suma a tu vida o le aporta de alguna manera. Y qué bonito, porque yo te veo no solo como bailarín, sino también como un líder que representa pues ese conocimiento en todos los aspectos de la vida, porque es raro encontrar una persona así, Isaac, y tú eres una de ellas. De lo poco que hemos platicado antes de la entrevista, quisiera que me digas, para ti, ¿cuál ha sido el reto en el gobierno de tu carácter? Porque me imagino que pues es algo personal, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil para ti de
de gobernarte a ti mismo? Bueno, eso es uno de los retos más grandes que tenemos, yo creo, como seres humanos, ¿no? Mi papá me hablaba mucho como un adulto y era muy interesante cuando él proponía la idea de que uno de los propósitos más grandes que tenemos en esta vida no es el satisfacer tus necesidades propias, sino el poder ver cómo puedes contribuir a la sociedad o cómo puedes ayudar a que una persona también llegue a desarrollar su potencial. Entonces, dentro de eso entran muchas negociaciones internas, de cierta manera. Y si lo enfoco al ballet, pues una de las negociaciones principales es qué tan lejos estás dispuesto a llevar tu fisicalidad para poder romper los límites que se conocen en la técnica clásica. Claro. Cómo puedes dejar cosas tan básicas como ir al parque un día para quedarte a hacer clase de ballet, o cómo puedes construir una meta a mediano o largo plazo y entender los compromisos y los sacrificios que eso conlleva. Y cuando como niño creces con estas decisiones y con estas herramientas también, porque al final la disciplina se convierte en una herramienta para poder construir esos pasos, para cumplir esas metas, vas dominando tu carácter de cierta manera y vas aprendiendo a utilizarlo también en todos sus aspectos, porque muchas veces cuando encuentras una situación difícil necesitas usar parte de tu carácter que tal vez no sea propicio para otras situaciones, pero que requiere de valor, de pelea, de cierta rabia en cierto momento para superarlo, para no darte por vencido. Y ese conocimiento interno me parece que fue una de las cosas más especiales que mis padres nos dieron a todos como familia y que nos hicieron también responsables de estas decisiones y de las consecuencias de nuestras decisiones. Sin embargo, pareciera ser como algo constante, porque el conocimiento de uno mismo es una búsqueda continua, o sientes que ya terminó ese proceso de aprendizaje. No, eso es lo interesante de estar vivos, ¿no? Y de también cumplir metas y de entender la importancia que tienen ciertas cosas para tu vida y en cierto momento de mi vida yo lo veía de una manera muy práctica. Yo quería ganar ciertas competencias, yo quería llegar a ciertos escenarios, yo quería hacerlo para construir una plataforma que me permitiera hacer otras cosas. Pero a lo largo del camino te vas dando cuenta también de todo el lado humano y de tu lugar en la sociedad y de tu responsabilidad que tienes por estar aquí, y esa responsabilidad compartida empieza, en mi experiencia personal, empezó a tomar más importancia que un logro personal, y empecé a ver cómo eso me traía más satisfacción, porque tal vez mis padres me hicieron apreciar este tipo de cualidades y de beneficios más que el éxito propio. Claro. Y de buscar cosas que fueran más allá de mis propias necesidades. Entonces es un constante, vuelvo a lo mismo, es una constante negociación que vas haciendo cuando vas conociéndote. Y ahora que hablas justo de ese compromiso, esa responsabilidad que tú sientes con el resto de tu entorno, del mundo, te llevó a pues crear estas plataformas que generan oportunidades para otros. Me gustaría que me platiques un poco de Despertares Impulsa. Me gustaría que nos hables de cuál es tu compromiso con los niños de México. No sé si con los niños, sino con el talento. ¿Cómo nace eso? Yo creo que desde muy chiquito para mí fue muy interesante cómo la mayoría de mis oportunidades venían fuera de México. Y casi nunca tenía oportunidad de bailar en México, y lo platicaba mucho con mi hermana Emilia. Y entonces me daba cuenta que muchas veces los artistas mexicanos que tienen éxito en el extranjero casi nunca regresan a México, y casi todos pierden este sentido de responsabilidad. Y me lo dijeron a mí muchísimas veces. Me dijeron: tú quédate, disfruta tu carrera internacional. De cierta manera, a México nunca le va a gustar el ballet y no pierdas tu tiempo. Pero es muy curioso porque yo tengo una idea muy clara de
de no solo la responsabilidad como ser humano, pero también como mexicano. Y creo que se ha llenado de muchos tabús este tema, pero yo soy una persona que cree que tienes una responsabilidad de trabajar por tu país. De cierta manera se ha puesto como, se ha hecho medio mal visto decir que sientes orgullo por tu país y que quieres dedicarle tu vida a mejorar tu país, o se ha estigmatizado tanto, o se ha responsabilizado de una manera muy injusta a las personas que han intentado hacer algo positivo, que hay muy pocos jóvenes hoy en día que crecen con esa idea de decir, en lo que yo pueda ayudar a mi país a desarrollarse, a crecer, lo voy a hacer. Y para mí, llevándolo a mi profesión del ballet clásico, pues significaba que otros niños pudieran tener el acceso a las posibilidades de movilidad social que el arte me dio. Claro. Entonces yo dije, ¿qué fue lo que me permitió llegar a cenar con la reina en Londres? Fue el ballet clásico. Claro. Y cuando hay herramientas que permiten esa movilidad social de llevar a un niño del patio de su casa en la colonia Seattle a estar en los escenarios más importantes del mundo, valen mucho la pena desarrollar. Oye, acabas de decir algo importantísimo. Te dio esas posibilidades, como por ejemplo estar con la reina, pero me imagino que también fue muy difícil porque tenemos un estigma de que todas las industrias creativas, particularmente las artes, ¿no? Te van a matar de hambre. Sí. ¿A ti te mataron de hambre? Es curioso eso porque esos dichos populares sí, normalmente te mueres de hambre, ¿no? Sí, los jóvenes los escuchan de su círculo más cercano, de sus seres queridos, ¿no? Son los papás los primeros que dicen eso, después los abuelos, los primos, los tíos, y mejor no te dediques a eso, mejor haz otra cosa, o qué vas a hacer cuando tengas necesidad, o muchísimos dichos populares así, y cuando yo tuve la oportunidad de vivir mi vida a través de este arte y de desarrollar no solo mi vida profesional, sino también un mundo interno que te genera todo esto, entendí la importancia de esta herramienta, pero después llegué a Londres y lo llevé a lo más objetivo y lo más práctico posible. Las industrias creativas en el Reino Unido generan 200.000 millones de libras al año para la economía británica. Wow. Cada libra esterlina que el gobierno da para un proyecto genera 5 libras esterlinas en derrama económica en diferentes áreas de la economía. Entonces, es muy obvio para mí, y hay muchos estudios al respecto, que es una gran herramienta para desarrollar un país, para desarrollar una sociedad, y que simplemente en México ni siquiera hemos llegado a considerarla como tal. Y de ahí, o sea, me imagino que de ahí que dijiste, vamos a traer al Royal Ballet de Londres, ¿no? Para que pudiera observar y ver los talentos de gente mexicana. Y me imagino que a lo mejor es, como tú dices, no es que te vayas por completo, pero sí también tener una puertita abierta para que pueda despegar tu carrera. Sí, yo creo fundamental el acceso a oportunidades de calidad, porque esas son las únicas que pueden cambiar la vida de las personas realmente. Entonces, yo quería que estas oportunidades de calidad llegaran a las personas que tuvieran el talento y el deseo de hacerlo. Y nunca les he pedido nada a cambio a estos niños que reciben estas becas o estas oportunidades, porque yo espero que con el ejemplo del trabajo que hemos hecho y de lo que yo he decidido hacer, con el éxito que he recibido en mi carrera, sea suficiente para que ellos entiendan que cuando ellos estén en esa posición, volteen y vean a la siguiente generación, o puedan encontrar ya una plataforma más estructurada para que las siguientes generaciones puedan seguir progresando y no tengan que empezar desde cero. Ahora, creo que yo estoy siendo tal vez muy optimista al respecto, pero finalmente, como yo he seguido el ejemplo de mis padres, yo espero que esa sea la manera más efectiva de inspirar a la gente en mi país y a estos jóvenes, que ellos puedan vivir esa experiencia transformativa de cambiar su vida, la vida de sus familias, porque eso sucede cuando reciben una beca para ir al Royal Ballet, su vida nunca más va a ser la misma. Qué bonito. Y que ellos puedan después, cuando tengan la posibilidad, sentir ese compromiso con su país, es lo único que espero a cambio. Oye, ¿y tú crees que naces con talento o el talento se construye, se desarrolla? Es algo interesante porque yo creo que como seres humanos tenemos habilidades ilimitadas, simplemente hay que enfocarlas, ¿no? Una frase muy especial de
de Einstein era que a él le frustraba mucho que la gente se especializara tanto en una cosa y que se convirtieran, bueno, lo decía de una manera muy bruta, pero decía, y completos ignorantes en todas las otras áreas de la vida. Entonces, para mí siempre ha sido muy importante el dar la oportunidad a tus capacidades de probar diferentes cosas y de encontrar lo que te apasiona para poderlo desarrollar, porque al final no todos tenemos todo el tiempo para hacerlo todo de manera excelente, pero sí creo que todos tenemos habilidades artísticas, creativas. Finalmente todo lo que conocemos de esta vida ha sido creada y diseñada por una mente. Finalmente eso ha sido de transporte público, infraestructura, todo. Entonces yo quiero seguir alimentando este deseo y esta curiosidad por alimentar esa herramienta tan fundamental para nuestro desarrollo, que es la imaginación. Me encanta lo que dices, porque además yo creo firmemente en eso. Todos los días trabajo para que muchos jóvenes puedan detonar esa capacidad de imaginarse diferente, de imaginarse más. Y creo que tiene que ver con construir ecosistemas apropiados. Ahora tú tienes también un hijito, ¿verdad? Sí. Y me dices que tú sientes de entrada que él tiene esa misma talento o Sí. esa disposición para bailar. Es muy cierto lo que dices, que son ecosistemas, porque finalmente yo pude tener la carrera que tengo por el ecosistema que mis padres tenían en la familia, de apoyo y de hacernos creer completamente como niños que cualquier cosa era posible. Pues sí. A pesar de no tener dinero, a pesar de todas las necesidades que tenía mi familia, yo sabía que lo que quisiera hacer, ya sean artes marciales o el ballet clásico o ir a la escuela o jugar al fútbol, tenía la capacidad de lograr ser uno de los mejores del mundo si le ponía el trabajo, si ponía la disciplina. Claro. Eran unos pasos muy claros. Y eso me llevó a pensar que qué pasaría con una sociedad donde los niños, la mayoría de los niños, creyeran firmemente y tuvieran esa convicción de que todo es posible. ¿Qué caminos escogerían? ¿Qué vidas vivirían? ¿Qué vidas construyeran? Porque yo he sentido y he encontrado mucho en México que todos esos sueños y esa imaginación se le cortan a una temprana edad. Y lo primero que conoce un niño cuando tiene un gran sueño es que no lo vas a hacer, es que no se puede lograr, es que no tenemos el dinero, es que no tenemos las oportunidades, es que en nuestro país no es para el ballet, y hay tantos obstáculos que muchas veces eso lleva a que ni siquiera lo intenten. Entonces ahora con mi hijo Mateo, pues yo estoy tratando de mejorar ese ecosistema todavía más y de exponerlo a diferentes expresiones artísticas, porque yo soñaba con tener un economista como hijo, pero yo entiendo que eso ya no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es poder generar este ecosistema donde él pueda sentir la certeza de que cualquier cosa que él quiera hacer es posible, porque tiene las capacidades y espero poder tener las herramientas para ofrecerlo. Oye, y en ese sentido, existe la teoría de que los mejores maestros son aquellos que pueden tener una relación muy cercana con su alumno para justamente potencializar esas capacidades que ve y construir el ecosistema, como veníamos diciendo. Tu caso es un ejemplo de ello. Primero tuviste a tus padres, ¿no? Y luego tuviste también a los directores de tu primera escuela en Estados Unidos. ¿Qué opinas de la importancia del maestro y de ese rol que hoy creo que en México está pues poco dignificado, ¿no? Como que le hemos quitado importancia a esa vocación de enseñar, esa vocación de hacer crecer los sueños y de hacer posibles, como tú dices, muchas ideas. Es una gran vocación que, como la política, también se ha de cierta manera devaluado, y son vocaciones muy importantes porque requieres de personas de vocación y con el deseo genuino de dedicarse a eso para poder construir algo importante, porque siempre que esa vocación no esté ahí, siempre van a llegar las personas que están ahí por razones que no son las adecuadas, ¿no? Entonces yo lo veo muy claro con los maestros, porque finalmente se convierten en una persona de confianza, pero para poder enseñar a una persona a desarrollar su potencial necesitas
tú ponerte a un lado y sin la vocación de ser el maestro eso no es posible, porque tú quieres también ser parte de ese éxito o de imponer tus sueños a estas personas o de vivir tus sueños a través de estos niños o de tus... ¿Tú te consideras maestro? No, porque precisamente no me lo tomo el título a la ligera, porque creo que no tengo el tiempo en estos momentos para verdaderamente dedicar mi vida a eso. Por ejemplo, yo sí considero a mi papá un maestro, porque es su vocación y es su día a día. Le dedica 24 horas al día a la enseñanza, porque estoy seguro que cuando duerme sueña en la enseñanza, y para él no es solo el ballet clásico, es enseñar valores también, como la disciplina, la responsabilidad, el valor del trabajo. Entonces, necesitamos personas con esa vocación y necesitamos darles las herramientas para que verdaderamente ellos puedan, de cierta manera y de una manera medio incoherente, desatenderse de sus propias necesidades para poder ofrecer su mejor versión para que estas personas puedan seguir creciendo y puedan desarrollar. Qué bonito eso que dices, qué bonito. Y me imagino que ellos también te han de haber acompañado, pues tu carrera es una de las más exigentes en cuanto a trabajo físico, en cuanto a trabajo mental, disciplina, resiliencia. Cuéntanos de la lesión que sufriste en la columna vertebral y por qué decidiste no operarte, cómo llegaste a Pues era una lesión que normalmente sucede a los bailarines cuando cumplen 30, 35 años, al final de sus carreras físicas, de cierta manera. Yo he tenido una carrera muy activa y siempre ha sido mi deseo retarme y retar los límites de mi cuerpo y eso tiene consecuencias, como lo llegué a entender muy bien a los 15 años con mi primera y a los 19 con la segunda. Y la primera vez fue fundamental contar con el apoyo de mis maestros en la Rock School, porque ya yo no necesitaba un maestro de ballet en ese momento, yo necesitaba un padre, una figura maternal de cierta manera que me pudiera animar, que me pudiera recordar que no era el fin de mi carrera, sino que era un obstáculo que se podía superar y que ibas a regresar más fuerte. Y esa certeza, esa confianza es la gasolina, de cierta manera, para un adolescente que está lidiando con todos estos sentimientos. Y yo recuerdo muy bien, el doctor me dijo, si no te quieres operar, tienes que estar acostado 3 meses en el piso, pararte para lo básico, lo menos que se pueda, y después vamos viendo cómo te vas rehabilitando. Estuve 1 año en terapia física, rehabilitación física, y me acuerdo muy bien que uno de los pensamientos que siempre estaban presentes es que yo pensaba que no era posible haber vivido lo que yo había vivido hasta entonces, para que terminara de esa manera. Yo no quería que terminara de esa manera. Entendía el sacrificio que mis padres habían hecho para que yo estuviera ahí, mis hermanos y toda la gente que había confiado, que había creído en mi talento, que me había apoyado para llegar ahí. Yo sentía una responsabilidad, y ya desde entonces yo sentía la responsabilidad también de ser uno de los únicos mexicanos en estos escenarios y en estas competencias. Entonces yo me convencí de que mi carrera no iba a terminar ahí, y me acuerdo muy bien, a los 3 meses de que volví al salón de ballet, estaba compitiendo en Moscú, en el Teatro Bolshoi. Entonces siempre ha sido algo muy importante para mí, esta convicción y esa fortaleza mental, porque en mi punto de vista, es el 60% de lo que se requiere para construir algo. Por supuesto. Y ahorita que hablas de construir, ¿tú te consideras un emprendedor? Yo creo que con lo que hemos logrado aquí en México, sí. Yo te considero un súper emprendedor, pero quería ver, o sea, tú a ti mismo te ves como emprendedor, pues has emprendido infinitas odiseas nuevas, ahora películas, tus propios, todo esto que estás haciendo para construir oportunidades para los niños. Es decir, y ahora platícanos de tu nuevo proyecto, ¿no? Sí, porque creo que la palabra emprendedor siempre está muy relacionada a negocios o de cierta manera, sí, algo relacionado con el tema. Y yo he tratado de vivir una vida muy plena, de cierta manera, y he entendido el privilegio de mi posición y de haber tenido la familia que tuve y contar con todo este apoyo y esta plataforma, que me he decidido seguir retando. De cierta manera, uno de los miedos más grandes
que yo tengo es algo que dijo Ortega y Gasset en un libro muy controversial que dice que no hay nada peor que conformarse con ser lo que ya eres. Sí. Y eso me aterró como a los 16, 17 años. Y es lo más fácil por hacer. Sucede casi por consecuencia cuando tienes un logro, ¿no? Claro. Es como la zona de confort neutral más básica. Y eso me ha dado mucho miedo. Entonces, cuando siempre ha venido un reto, nunca he dicho que no. Cuando me invitaron a bailar a la Ópera de París por primera vez, lo primero que dije es, tengo 4 días para aprenderme la producción, no puedo. Y cuando lo dije, marqué inmediatamente el regreso y le dije, obviamente voy a estar ahí y obviamente voy a hacer eso porque tengo una vida, tengo una oportunidad, nunca le he tenido miedo a los retos y eso me llevó a la pantalla grande, hice algunas series también con Netflix y lo he hecho con varios propósitos. Uno, de llevar el ballet a estas plataformas también y llevar mi trabajo a estas plataformas, pero también por curiosidad artística y porque me interesan también los temas que conllevan estas grandes plataformas y me gusta que también se pueda ver una versión diferente de lo que puede ser una carrera de un bailarín. Claro, claro. En la película de Alguien tiene que morir, exploraste algunos temas de discriminación. ¿Cómo has enfrentado eso y cómo ha sido para ti? No sé, ¿te han discriminado por ser mexicano? ¿Te han visto...? Curiosamente, yo he tenido una fortuna de no haber vivido eso. En mi profesión es subjetiva porque es artístico, pero el talento, el trabajo, el compromiso con tus compañías, con tus compañeros, se valora muchísimo. Y yo siempre he sido muy bien recibido. Obviamente se sorprendían, muchas veces me decían que era brasileño, que era cubano, que era colombiano, que era de cualquier lugar menos mexicano, porque simplemente no habían escuchado de otro niño mexicano que estuviera bailando y que hubiera sido mi papá o mi maestro, era también otro escándalo, porque decían, pero es que los mexicanos son puros machos, ¿cómo te dejaron ser bailarín, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas siempre me daban curiosidad. Y ahí es donde empecé a entender que cómo eso se va también pasando de generación en generación y es falta de conocimiento más que nada. Y aquí de vez en cuando me decían, es que es bailarín y se pone mallas y cosas así. Y yo nunca me lo tomé a mal porque simplemente les decía, ¿y sabes lo que hago con esas mallas? ¿No? Y les enseñaba algunas piruetas o cosas así. Y eso me ha llevado a querer acercar más el ballet, porque también es nuestra responsabilidad que el ballet se posicione como entretenimiento de la sociedad en general, porque no podemos sentarnos en el teatro a esperar a que la gente venga. Y curiosamente en el extranjero, la primera vez que tuve una situación que me incomodó mucho porque fue media violenta fue en Inglaterra. Fue justo después del Brexit y empezaron a haber muchas protestas en la calle y yo estaba en mi carro en una luz roja y me vinieron un grupo de la protesta de 4 o 5 ingleses a gritarme lo típico, ¿no? De go back to your country and what are you y qué estás haciendo aquí. Y fue curioso porque fue enfrente de todo el mundo, de la policía, de todo el mundo y fue una situación que me hizo reflexionar mucho sobre lo que estaba sucediendo en ese momento en ese país. Yo llevaba 6 años viviendo en Inglaterra, llevaba bailando para el Ballet Nacional de Inglaterra esos 6 años. Precisamente venía del Palacio, venía manejando de ahí y me hizo ver una versión diferente de la sociedad. Y bueno, eso ha ido de cierta manera haciéndose más agudo a lo largo de estos últimos años, pero afortunadamente en mi industria, en el ballet clásico, nunca he tenido esas experiencias. Claro, me imagino y siempre hay momentos duros, pero qué bonito que puedas hablar de ello en las diferentes propuestas en las que te has ido involucrando ahora. Me estabas contando hace un momento y me gustaría que nos platicaras en cámara. ¿Cómo están experimentando ahora con la inteligencia artificial? Y estás haciendo hoy, está en escena esta propuesta. Creo que es muy importante como parte de posicionar el ballet clásico y las artes en un tema de conversación para el público en general, es hacer temas
de interés común y la inteligencia artificial está en la mesa de todo el mundo, son temas de discusiones, es un tema inevitable que a mí me parece que debemos de encontrar la manera de reenfocarlo y de utilizarlo de la manera más positiva posible, porque finalmente ves históricamente lo que ha sucedido después de la revolución industrial y cómo hay todo este como rechazo a las nuevas tecnologías, se quemaban las fábricas, la automatización, todas estas cosas siempre han traído reajustes en diferentes niveles sociales. Y me parece que es muy importante que las artes, y en mi caso que el ballet, esté siendo parte de estas conversaciones. Y nosotros, la manera en la que lo abordamos es como una herramienta que no tiene la capacidad de tomar el lugar de un bailarín, ni mucho menos, ni de un compositor, ni tiene esas habilidades todavía. Tal vez en algún momento tenga la capacidad de componer alguna pieza musical o no, pero sí la hemos utilizado como una herramienta que no solo ha dado un resultado único por esta interacción entre los creadores, los humanos y la computadora, sino también al traer este tema al teatro nos trajo a una demográfica en el público que nunca antes se había acercado a consumir este tipo de entretenimiento y nos convirtió en los 91 años de historia de esta organización, que es la primera compañía de ballet en Estados Unidos. Por primera vez en su historia se vendieron todos los boletos para todas las funciones. No, pues ahí está, el referente de emprendedurismo. De verdad, quiero que nos cuentes más porque vas a empezar una nueva gira, ¿correcto? Así es, y bueno, esa es la idea, que este tipo de proyectos se perciban como el inicio de lo que puede llegar a ser este tipo de colaboraciones, porque finalmente viene la realidad aumentada, vienen muchísimas herramientas que creo que no nos podemos quedar atrás como creadores y que son, como lo decía, son donde estamos como sociedad y yo quiero también participar, yo quiero también ser parte de ello. Tenemos funciones que regresan en abril, pero también nos han invitado a salir de gira a París, nos invitan a Barcelona, vamos a ir a Londres, yo sueño con traer la producción aquí en México. Tenemos que hacer ese proyecto, yo te ayudo. Claro, de sí. verdad, porque para mí tú eres un referente de que eres grande. Tenemos esta propuesta de que los mexicanos cada vez estemos pues más conscientes de que somos grandes y esa grandeza está y reside en el interior de cada uno. ¿Para ti qué significa grandeza, Isaac? Yo creo que mucho de ello tiene que ver con poder ver más allá de tus propias necesidades. Yo creo que muchos mexicanos compartimos es casi como un instinto y lo vemos en los momentos más críticos de nuestra historia, como la gente sale, ayuda, cada vez que hay un terremoto o una situación muy grave, tú ves cómo ese instinto va más allá de cualquier opinión política o división social que puedas pensar que existe en nuestro país y creo que eso nos enaltece como sociedad. Claro. Y finalmente creo que la idea de poder pensar en las generaciones que vienen, en poder, pues sí, básicamente eso, hacer un lado tus instintos de cierta manera, individualistas y ver más allá de ello, es lo que mi punto de vista hace que una persona sea grande. Pues de verdad que muchas gracias por compartirnos y pues vamos a seguir de cerca todo lo que viene próximamente en tu carrera, pero sobre todo pues siempre como ese gran referente, como mexicano, como líder de la juventud, como ese propositor y ese impulsor más bien de las artes y de toda la cultura que creo que engrandecen al ser humano infinitamente. Así que muchísimas gracias. Gracias. Me gustaría nada más hacerte unas últimas preguntas breves y que brevemente me dices qué te viene a la mente. Okay. Ópera de París. Un sueño cumplido. Wow. ¿Cómo te ves en 10 años? Espero poder estar en una posición donde pueda influenciar de manera positiva el futuro de mi país. ¿Qué harías diferente si fueras más valiente?
Eres muy valiente, pero si tuvieras toda la valentía del mundo, ¿qué me dedicaría a la política probablemente. Ándale, eso está muy bien. Porque eso es a lo único que no me ha animado a hacer. Qué bien. Pues ya somos dos. Yo también, si tuviera más valentía, lo haría como tú. Oye, cuando tú ya no estés aquí, ¿cómo quisieras que te recuerde Mateo? Como alguien que vivió una vida plena y que pudo ver más allá de sus necesidades, que pudo ver más allá de su éxito personal. Ay, qué bonito. Y por último, ¿en qué momento te diste cuenta que eres grande? Bueno, es duro de expresarlo porque es una combinación de características, y yo creo que más allá de un premio o de una situación en particular, son los momentos donde estás lastimado, donde te dicen que no es posible y te convences y lo superas. Ahí es cuando yo entiendo que tengo posibilidades de construir algo grande como persona y de seguirme construyendo como una persona. Padrísimo, Isaac. ¿Y cuando te digo México, qué te viene a la cabeza? Bueno, México para mí es uno de los países con más posibilidades en el mundo, y me gustaría que se entendiera el país y la sociedad mexicana como tal. Creo que es una de las cosas más especiales para mí, ese sentimiento que tengo cuando pienso en México, porque llevamos diciendo que México es el país de las posibilidades muchos años, pero hasta que no lo creamos verdaderamente y estemos dispuestos a tener el valor de construirlo, no es posible. Pues ya somos muchos aquí trabajando para que eso suceda. De verdad te lo agradezco, toda mi admiración y mi respeto, Isaac. Gracias por todo. Muchas gracias a ti. Gracias. Un placer.